Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, Jesús dice, ustedes escudriñan la Escritura porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí, pero tú no quieres venir a mí para que tengáis vida. Él les dice, ustedes nunca van a encontrar la vida en la Escritura hasta que vean a aquel que da vida en la Escritura. Y por eso Pablo dice, a él lo proclamamos, enseñando a todo hombre para que presentemos a todo hombre maduro, perfecto en Cristo. Pablo dice que Timoteo debe de continuar en el trabajo de la palabra porque la palabra de Dios, número 2, santifica, versículos 16 y 17. Cuando un pecador se arrepiente de su pecado y confía en la obra redentora de nuestro Salvador resucitado, Jesucristo, para salvación, él recibe perdón y esperanza eterna. Pero ese evento inicia un proceso. La conversión posicional se convierte o lleva a una práctica conversión, y esto se le llama santificación. Y el medio por el cual Dios nos santifica, Juan 17:17, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos santifica? Dos afirmaciones aquí, en los versículos 16 y 17. Primero, afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No puedo leer esto y no pensar acerca de mi crianza. No crecí en una King James only, pero la iglesia en la que crecí solo usaba la King James, entonces ¿sabes a qué me refiero? Y aprendí este versículo y que dice que la palabra de Dios fue dada por inspiración, pero fue introducido a este lenguaje como niño, que la palabra es inspirada, pero ahora lo usamos de forma tan ligera. Los músicos son inspirados, los artistas son inspirados, los entretenedores son inspirados. Pero por supuesto que este no es el sentido que Pablo está hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios, porque esto no está hablando de los autores humanos, sino de la autoridad y procedencia divina de la palabra. Toda Escritura es inspirada por Dios. Piensa en eso. En el principio, Dios dijo que sea la luz. Y por su palabra creó todo el mundo de la nada. El mismo Dios que sopló en la nariz del hombre aliento de vida y se convirtió en una criatura viviente. El mismo Dios que habló y el mundo vino a existencia, el mismo Dios que hizo del hombre una criatura viviente. El texto nos enseña que la Escritura es inspirada por Dios. Tiene a Dios como su fuente, proviene de Él. Y el fundamento de lo que Pablo está diciendo aquí es que las palabras, la Escritura no son palabras del hombre acerca de Dios, sino son las palabras de Dios hacia el hombre. No, los escritores no eran simplemente que recibían un dictado acerca de la Escritura, sino que su personalidad,
sus ideas están involucradas. Y es lo que nos enseña también segunda de Pedro, que el hombre, el rol del hombre es que era llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo supervisó el proceso completo de forma de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo es la fuente de la Escritura y es de esa manera en que la cual la Escritura es inspirada porque tiene su fuente en Dios, es inherentemente inerrante, es infalible, no va a fallar jamás. O en el lenguaje de Isaías 55, versículos 10 y 11, el profeta dice: pero como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso es lo que Dios dice acerca de su palabra, acerca de las Escrituras. Es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es una afirmación directa que habla acerca del Antiguo Testamento y aplica al Nuevo Testamento, porque la Biblia entera es la revelación propia de Dios. Y escúchame bien. La naturaleza de la Escritura es el fundamento para la predicación expositiva. La naturaleza de la Escritura es el mejor argumento para la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque la Escritura es la revelación propia de Dios. Y si la revelación de Dios está en la Escritura, imagínate el peso de la responsabilidad que tenemos, porque si Dios se ha revelado aquí, entonces ¿qué importancia tiene cuando malinterpretamos el texto y representamos incorrectamente a Dios? De vuelta a nuestro texto. Eso implica que cada vez que escucho cualquier parte de la palabra de Dios, estoy escuchando la palabra del Padre, del Espíritu y del Hijo. Y aquí en el versículo 16 se nos enseña que la palabra de Dios es útil. Es útil, es provechosa. ¿Por qué? Porque Dios está obrando mediante su palabra. Y por eso el versículo 16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para madurar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para hacer que el creyente madure. Por eso cada término de los que vienen aquí es subrayado por la preposición para, y por eso se nos enseña que la Escritura se nos es dada para pensar bíblicamente. Es útil. Jesús dice en la Gran Comisión: hagan discípulos. Y después marquen a esos discípulos mediante el bautismo y después maduren a esos discípulos enseñándoles para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Una iglesia verdadera es una iglesia que enseña. Iglesias que hacen discípulos son iglesias que están enseñando constantemente. Los programas, los eventos, las autoridades, las actividades pueden fallar, pero lo que no falla es la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entrégate mientras llego a la enseñanza, a la exhortación, y tienes que dar atención a todo esto. ¿Por qué? Porque debes de ser devoto a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué tal puedo conectar con eso,
Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en vosotros abundantemente, cantando himnos, salmos y canciones espirituales, con agradecimiento en el corazón. Y no puedo ir en este momento ahí porque no hay tiempo, pero Colosenses 3:16 nos recuerda, queridos hermanos, que la labor del pastor es también no solamente enseñar desde el púlpito, sino enseñar desde las canciones. ¿Por qué? Porque las canciones en la alabanza deben de ser una extensión del ministerio de la palabra. Es útil para enseñar y también es útil para reprender. Reprender es el otro lado de la enseñanza. La palabra de Dios clarifica la verdad y confronta el error. A los estudiantes se les da preguntas de verdadero o falso en el examen. Y si no sabes, tú adivinas. Nuestra gente no debería de estar intentando adivinar cuál es la verdad. Y por eso debe de haber una enseñanza consistente y de igual manera reprensión. Esto implica o nos enseña porque las afirmaciones y las negaciones ambas son importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran la verdad con completa claridad para que no se mezcle nada entre medio. Por tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para pensar bíblicamente, pero también para actuar bíblicamente. Es para nuestra transformación, porque necesitamos conocer mejor, pero también necesitamos hacer mejor. La verdad transforma la vida y nos lleva a convicciones, porque las convicciones gobiernan la conducta. Y por eso dice que es útil para enseñar, para reprender y también para corregir. Esto es importante, de que corregir venga después de reprender. Debemos de confrontar la falsedad, pero no es únicamente que necesitamos gritar a la oscuridad, sino necesitamos prender la luz. Corregir implica restaurar, llevarlo a una condición propia. El legalismo condena sin corregir. La Escritura busca reprender y corregir, restaurar. Y por eso también es útil para instruir en justicia. Febrero 11 era mi cumpleaños 17 y estaba sorprendido de que varios amigos hubieran venido para cenar y no era la forma en la que quería pasar mi cumpleaños en aquel momento. Ya había tenido algunos planes y quería ver el campeonato de peso mundial de boxeo. Y varios amigos y familiares vinieron y no alcancé a ver, pero de repente en la noche ya me metí a mi cuarto y alcancé a ver, porque solamente quería alcanzar a escuchar en qué round Mike Tyson noqueó a Buster Douglas. Eso yo simplemente ya lo había afirmado en mi mente, pero quería saber en qué round. Pero las noticias afirmaron que el 42-1 no había noqueado al hombre más fuerte del mundo. Y después saldría cómo es que la obscenidad más grande en la historia del boxeo ocurrió. Que el campeón de boxeo estaba de fiesta y vino a luchar. Pero en contraste, Buster Douglas entrenó hasta lo máximo de lo que podía en cualquier pelea. Y toda la experiencia se quedó en mi mente y aprendí esta lección en aquella noche.
El entrenamiento supera al talento. No es sinceridad o qué tan dotado eres, sino que para experimentar victoria espiritual necesitamos ser entrenados en la justicia. Esto implica, es la misma idea de educar a un niño y instruirlo. Por eso es que sin instrucción los niños se convierten en delincuentes en lugar de adultos responsables. Por eso es que también la iglesia necesita ser instruida en justicia. Un versículo más. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la madurez cristiana, pero también se nos enseña que es provechosa en el ministerio cristiano. Versículo 17. Para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Gloria a Dios. El hombre de Dios es un término técnico para hablar de los pastores, de los profetas, y es reservado para personas en particular, y en este caso es reservado para Timoteo, y se le habla de que él debe de guardar estas cosas. Y se refiere a hombres llamados y calificados que son maestros de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que enseña, reprende, corrige e instruye en justicia. También es suficiente para que el hombre de Dios, sea perfecto y equipado. Perfecto y equipado. Perfecto en términos de madurez espiritual y equipado en términos de capacidad ministerial. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que sea necesario, de manera que tú eres perfecto y equipado. Y miren cómo cierra la frase: para toda buena obra. Recuerdo cuando estaba iniciando como un pastor joven y por alguna razón esta idea de tener dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo, muchos me venían y me preguntaban: hey pastor, ¿cuál es tu don espiritual? Y yo decía: no tengo idea. Y fui a comprar unos libros y tenían muchos libros ahí en la librería acerca de los dones espirituales, y compré todo. Y leí todos y todos tenían respuestas distintas y no supe cuál era mi don espiritual. Pero versículo 17 me liberó. No tienes que andar buscando un don espiritual. Solamente hazte devoto a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a equipar para toda buena obra. En un sentido real, si se me permite, no tienes que aprender un máster, un rol particular en el equipo. Simplemente aprende lo que dice el libro y el coach te va a poner dentro. Estarás completamente equipado para toda buena obra. Por ejemplo, ¿cuál buena obra? ¿Cuál buena obra? Bueno, hacerte devoto para la Escritura te hace capaz para toda buena obra, pero ¿para cuál buena obra? Bueno, estoy contento que preguntaste. Capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que haga de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Versículo 2. Predica la palabra. Me describo como un predicador expositivo y también como un abogado a favor de la predicación expositiva. ¿Por qué predicación expositiva? Mi respuesta elevada
acerca de esta pregunta de por qué la predicación es positiva. Es porque segunda de Timoteo capítulo 4, 1 y 2 vienen justamente antes de capítulo 3, versículos 15 al 17. Escúchame. La predicación expositiva es lo que piensas acerca de la Escritura, no un estilo de sermones. La forma en la que predicas demuestra cómo piensas acerca de la Escritura. Si crees que la palabra de Dios es verdaderamente inspirada, ¿por qué estás corriendo por todos lados buscando a ver qué dices? Toma un texto, estúdialo hasta que entiendas y veas el mensaje en su significado propio, porque verás que el significado está bien alineado al mensaje que Dios tiene la intención en este texto, y entonces predícalo y aférrate a este texto y deja que la palabra haga su trabajo. Oro que Dios te use para que seas simplemente alguien que habla del texto. El predicador estaba listo para predicar y dijo: creo que ya estoy terminado con mi sermón. Y su padre y su hijo le dijo: mira, tienes un poquito más de espacio acá en tu portafolios, pero ¿qué vas a hacer con ese pequeño espacio, papá? Bueno, hijo, verás, con ese espacio en el portafolios todavía tengo suficiente espacio para traer pan conmigo cuando venga de regreso, fuego para mantenerme caliente, un martillo para construir, luz para lugares oscuros, leche para nutrirme, un mapa para enseñar, para guiarme, y una espada para pelear. Y el hijo le dijo a su papá: ¿cómo es que le vas a meter en ese pequeño espacio todo eso, en ese pequeño espacio de tu portafolios? Bueno, ahí voy a poner mi Biblia. Y en la palabra de Dios tengo todo lo que necesito. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos porque nos has hablado definitivamente, completamente y perfectamente en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias y te alabamos porque tu palabra es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo. Te alabamos porque tu palabra obra. Es poderosa para convencer, para convertir. Es suficiente para salvar y para santificar. Y oro de que en estos tiempos tan increíbles en los cuales estamos viviendo, nos bendigas con tu fortaleza para que continuemos en aquello que hemos aprendido y que estamos firmemente arraigados. Oramos en el nombre de Jesús que nos des una mente sobria para aguantar el sufrimiento como buenos soldados de Jesucristo, que hagamos la labor de un evangelista y que completemos nuestro ministerio para tu gloria.